grato y cordial saludo de nuestra parte, estimado docente. En esta oportunidad hablaremos acerca de la obra arquitectónica elegida en clase, la cual mencionaremos a continuación. La ciudad italiana de Paestum posee varios templos, los cuales conservan a día de hoy su estructura prácticamente intacta. El templo de Poseidón, ubicado en esta ciudad, será la obra que analizaremos en este video. Para esto, el grupo tiene como objetivo principal desarrollar un análisis completo de dicha obra en cuanto a lo arquitectónico se refiere, para lo cual recurriremos a varias fuentes bibliográficas y digitales que nos ayudarán a recopilar la información necesaria para el desarrollo de este video. Este templo se encuentra ubicado en la ciudad de Paestum, antiguamente llamada Posidonia. Se encuentra al sur de la provincia de Salerno, en Italia. Para ser más precisos, el templo se ubica dentro del Parque Arqueológico de Paestum, el cual está protegido por el Ministerio de Patrimonio Cultural y Actividades Turísticas de Italia, además de ser considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde el año 1948. En la siguiente imagen podemos observar las cuatro vías principales que dan acceso al lugar, teniendo la vía Porta Aurea en amarillo, Porta Justicia en verde, Porta Neptuno en celeste y Porta Marina en naranja, además del templo señalado en rojo. Cabe resaltar que el recinto se encuentra delimitado por una muralla, la cual es un ejemplo impresionante de la arquitectura militar de la Magna Grecia. Con una forma pentagonal y cuatro grandes pórticos, la muralla abarca una extensión de 5 kilómetros, además de tener un espesor de 5 metros. Adicional a esto, se ve reforzada por torres circulares, semicirculares y cuadradas, con pequeños pasajes que reciben el nombre de poternas y se cree cumplir la función de salidas rápidas. Esta muralla cuenta con 4 ingresos o puertas que se ubican en los 4 puntos cardinales. En el lado norte tenemos la entrada de Porta Aurea, por el sur el acceso a través de la vía Neptuno. Al este se accede mediante la Porta Justicia y al oeste por Porta Marina. El templo de Poseidón presenta como volumen principal un prisma rectangular, sobre el cual se apoya un prisma triangular que cumple la función de cubierta o techo. Esta cubierta triangular ayuda a definir y jerarquizar el ingreso principal del templo, además de su ubicación estratégica mirando hacia el este para recibir la primera luz del día. Esta edificación se conforma por 14 columnas en sus lados más largos y 6 en sus lados más cortos. Sobre estas descansa un frontón rectangular en el cual se apoya un techo a 2 aguas compuesto de terracota y madera. Estimada arquitecta, tenga usted un grato saludo de nuestra parte. Iniciando con el análisis espacial, identificamos las partes del templo. Se constituía de la siguiente forma. Podemos visualizar en la planta el perístasis. El perístasis vendría a ser el pórtico columnado que rodea el templo. Está compuesto por una serie de columnas dispuestas en filas regulares, creando un espacio perimetral cubierto alrededor del edificio. El pronaos es la antesala que se encuentra entre el pórtico y la chela del templo griego. Es un espacio cerrado y de transición que antecede la chela y actúa como un área de preparación antes de entrar en el santuario principal. Se encuentra ubicado en la fachada frontal y se trata de un espacio porticado cerrado que actúa como un área transicional entre el mundo exterior y el sagrado interior del templo. Se encuentra orientado hacia el sol naciente, es decir, el este. El naos o chela, como se puede observar en el corte longitudinal, viene a ser la cámara central que generalmente es de forma rectangular, donde se encontraba la figura de la deidad. La chela viene a ser el lugar central de adoración y se caracteriza por la solemnidad y reverencia. Las columnas interiores dentro de la chela tienen un propósito arquitectónico fundamental. Estas columnas, a menudo agrupadas en parejas o en disposiciones simétricas, crean un ritmo visual y definen espacialmente la distribución y el flujo dentro de la chela. Además, estas columnas proporcionan un sentido de escala y proporción, adecuadas al espacio sagrado, ayudando así a generar una sensación de verticalidad y elevación. Por último, tenemos el epistodomos. Se encuentra en la parte posterior y servía como un almacén de objetos sagrados.
un resguardo de tesoros o un espacio para rituales específicos, o incluso como un área de acceso y circulación para los sacerdotes y oficiantes del templo. Los principios ordenadores identificados tanto en planta, corte y elevación se pueden ver que son definidos por un eje central que sigue los ejes cardinales de oeste a oeste. El ingreso se encuentra orientado hacia el momento más brillante del día, ya que desborda la luz a través de las puertas. Padford 2007. El eje. El principio del eje es fundamental en la arquitectura griega y se refiere a una línea imaginaria que organiza y estructura el diseño del templo. Los elementos arquitectónicos claves, como las columnas, se alinean cuidadosamente a lo largo de un eje central que define la dirección y el equilibrio del templo. El eje no solamente proporciona una estructura visual, sino que también crea una experiencia espacial, guiando a los visitantes hacia el santuario principal o la entrada principal del templo. La simetría es una característica distintiva de la arquitectura griega y juega un papel crucial en los templos. Los elementos se distribuyen de manera equilibrada y simétrica a ambos lados del eje central. Esta simetría perfecta se extiende tanto a la planta como a la elevación, creando una armonía visual y una sensación de estabilidad. La simetría se encuentra en la disposición de las columnas, los frontones, los frisos y otros elementos arquitectónicos, lo que refuerza esta sensación de orden y equilibrio en el diseño. Las jerarquías. El naos o chela viene a ser el espacio central donde se encuentra la deidad, el cual es enmarcado por el perístasis, el pronaos y el opistodomos. También se puede ver el ritmo y la repetición. El ritmo y la repetición son principios que se manifiestan en la arquitectura griega a través de la regularidad y la repetición de los elementos arquitectónicos a lo largo de la fachada del templo. Las columnas, los frontones, los triglifos y las metopas se disponen en un patrón rítmico y predecible. Las columnas en particular se colocan en intervalos regulares, creando así un ritmo visual a lo largo del templo. Este ritmo arquitectónico aporta una sensación de orden, equilibrio y armonía en el diseño global del templo. La pauta. La pauta es un principio que se refiere al uso de sistemas de medidas y proporciones en la arquitectura. Los templos griegos se construyeron siguiendo sistemas matemáticos precisos, como en la proporción áurea o el módulo. Estos sistemas proporcionan una pauta en la distribución y el diseño de los elementos arquitectónicos, como las columnas, los entrepaños y las molduras. La aplicación de estas pautas aseguraba una relación armónica entre las diferentes partes del templo y garantizaba así la belleza y la proporción en el diseño. Estos principios ordenadores, el eje, la simetría, la jerarquía, el ritmo, la repetición, la pauta, se combinan armoniosamente en la arquitectura de los templos griegos para crear una experiencia espacial y visualmente impactante. Su aplicación rigurosa y consistente se puede traducir en edificaciones que transmiten un sentido de equilibrio, proporción y belleza estética, dejando un legado arquitectónico perdurable. Estimado docente, tengo usted un grato saludo de mi parte. Yo voy a explicar sobre la estructura y el sistema constructivo del templo de Poseidón en Pestum. En primer lugar, presenta una arquitectura arquitrabada, debido a que su estructura consiste principalmente en la superposición de dinteles sobre columnas. Asimismo, es de orden dórico, con el estilo de elementos estructurales siendo sencillo y sobrio. Sus características principales se pueden apreciar en esta imagen. En primera instancia está su entablamiento, que se divide en arquitrabe, friso y cornisa. La cornisa está sobresalida, consta de un anchonero para protegerlo de la lluvia. El friso está dividido en triglifos, que son pequeños rectángulos cuadrados, y metopas, que son losas cuadradas. En la parte inferior se encuentra el arquitrabe, que es una gran viga de piedra horizontal sin decoración. Y finalmente llegamos a la columna, que se divide en capitel y fuste. El capitel está compuesto por lequino, que tiene forma circular a modo de tronco de cono invertido, el abaco, que es una pieza con forma de prisma cuadrangular, y el collarino, que es una fina moldura anular.
Y con respecto al fuste, es un elemento que conecta directamente con el silbato, pues este carece de basta. Con respecto a la estructura de la cubierta, está conformado por dinteles de piedra y de madera, soportado principalmente por columnas, el muro de carga que funciona como muro portante y el pie derecho. La cubierta dotó para toda su estructura de soporte una viga transversal de gran escuadría que cumple la función de puente para sostener a la viga cumbrera y a los tablones. De esta manera, el armazón del tejado quedó compuesto por un gran tablazón relativamente continua, organizado en dirección de la cornisa, que eran apostados sobre un conjunto de tablones orientados según la línea de pendiente, los cuales se apoyaban sobre carreras longitudinales paralelas a la viga de cumbrera. Los templos griegos incorporaban correcciones ópticas en su diseño para lograr una apariencia visualmente perfecta y poder compensar las distorsiones visuales que se producían por la percepción humana. Por ejemplo, como podemos apreciar, en el primer caso están los triglifos y las metopas. Aumentaban la distancia entre los triglifos en los laterales y por ende se ensanchaban las metopas. Otra corrección fue la éntesis que se aplicaba en las columnas del templo. La éntesis es una leve curvatura de la columna que lo hace parecer más recta y evita que se vea como si estuviera hundida en el medio. Y por último fue la inclinación del silbato. El silbato se inclinaba ligeramente hacia arriba en el centro, y así los griegos lograron una perfecta verticalidad y horizontalidad visual de los templos. Con respecto al sistema constructivo, como ya lo mencionamos, era un sistema aentalado o arquitrabado, donde casi toda su construcción emplearon la piedra caliza para las columnas y dinteles y grapas de metal para las uniones, solo exceptuando la cubierta que presentaba elementos estructurales de madera. El templo poseía dos tipos de dinteles: los apareados, que eran dos dinteles colocados según lecho de cantera, que al unirlos mediante grapas de metal formaban un único dintel, donde su perante era inferior al ancho, y el dintel simple, que era un único dintel colocado contra el lecho de cantera, donde su perante era mayor al ancho, lo que significó un gran avance para la arquitectura griega. Otro, como bien mencionamos, es la cubierta, que estaba hecho de teja de terracota y presentaba una estructura de dinteles de piedra y de madera. Por otro lado, las columnas estaban compuestas por tambores cilíndricos superpuestos unos sobre otros, sin usar ningún conglomerante. El templo en el interior poseía 18 columnas y en el lado posterior o exterior presentaba 26 columnas. Finalmente, el aparejo que emplearon era la sillería isódoma, que consistió en colocar los sillares inferiores en los puntos medios de los sillares superiores. Esto confería una gran robustez a la obra y un aspecto de buen acabado. Por último, y cabe destacar que como detalle constructivo, toda esta edificación fue posible gracias a las grapas metálicas, ya que la unión de piedras continuas se dio únicamente por estas, teniendo forma de doble T, C o plano, según el elemento estructural. Estos han servido para la unión de columnas, muros, dinteles, cornisa, entre otros. Por ejemplo, en los anclajes de dinteles y metopas usaban anclajes en forma de C, en los anclajes de muros y columnas usaban anclajes plano, y para las metopas anclajes doble T. Esto se dio a que ellos no usaban ningún conglomerante. El templo de Poseidón viene a ser considerado como un espacio únicamente de adoración, donde su objetivo era enaltecer lo divino. Y según John Onions, el orden dórico de las columnas transmitía una unión militar y buscaba una protección divina que buscaban los pobladores. El orden dórico de las columnas transmitía la idea de unión militar y protección divina. Este estilo arquitectónico se caracteriza por columnas robustas y simples, sin base, con capiteles de forma de almohadilla y un friso decorado por triglifos y metopas. Esta apariencia imponente y sólida se interpreta como un símbolo de fortaleza y protección divina, brindando así un sentido de seguridad a los pobladores que buscaban la bendición y la intervención de Poseidón. Al dios se le atribuía el control total del clima, el mar y los terremotos. Se creía que tenía control sobre estos fenómenos. En el contexto de un templo dedicado a Poseidón, se buscaba apaciguar su ira y obtener su favor para evitar tormentas destructivas, maremotos y terremotos. La presencia del templo y la adoración realizada allí
podría interpretarse como un intento de establecer una conexión con Poseidón y buscar su influencia benévola en el clima y las comunidades. Se decía que otorgaba fertilidad, abundancia en la tierra, al igual que proporcionaba seguridad a las ciudades costeras. Se creía que el dios podía otorgar bendiciones agrícolas, asegurar las cosechas prósperas. Por lo tanto, el templo de Poseidón en Paestum podría haber sido un lugar de adoración donde los agricultores y las comunidades locales buscaban la bendición divina para asegurar la fertilidad de sus tierras y garantizar así una abundancia de recursos.